El Señor les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios y a todos ustedes que me dan el privilegio de participar en este congreso de la verdad presente a celebrarse este fin de semana aquí en West Palm Beach, en el estado de la Florida. Todos ustedes y este servidor, desde que nos informaron de la fecha, la escribimos allí en una agenda. Algunos tal vez utilizamos una agenda electrónica, otros a lo mejor la escribimos por ahí la fecha en alguna libretita, pero el caso es que en algún lugar nosotros anotamos de que este día estaríamos aquí como un solo pueblo. Pregunto, ¿estamos felices delante de nuestro Dios? Hermanos, esta noche yo quiero hablarles de la agenda de Dios versus la agenda de Satanás. Y quiero hablar de esto porque nosotros nunca pensamos que estaríamos en esa agenda. Y quiera sí o no, hermanos, sin habernoslo propuesto, pues ahí estamos, en la agenda de ambos personajes. Esta agenda de Dios versus la agenda de Satanás, nosotros encontramos en esas agendas que el foco central de parte de Dios, por un lado, es vindicar su nombre y redimir a la raza humana. Mientras que Satanás, por el otro lado, en su agenda, tiene siempre denigrar el carácter de Dios y arruinar también a las criaturas de Dios. Y cuando uno mira esas agendas, uno ve, mis hermanos, que están siendo llevadas adelante por medio de sus representantes. El remanente adventista, por un lado, llevando adelante la agenda de Dios, y la Iglesia Católica, con su líder, el Papa, llevando por otro lado adelante la agenda del enemigo. Tal vez alguien diga, qué pesado se escucha eso. Tal vez un hermano católico hasta pueda sentirse ofendido escuchar esto. Pero es que cuando miramos en las profecías bíblicas, nosotros vemos que ambos movimientos, el movimiento remanente adventista y el movimiento católico liderado por el papado, nosotros vemos que ambos movimientos aparecen allí en las profecías bíblicas para llevar adelante estas agendas. De acuerdo a la profecía, el sistema católico papal prácticamente desde cuando apareció en la historia se ha encargado de estar llevando al pie de la letra el cumplimiento de la agenda de Satanás. Por otro lado, también nosotros hemos visto cómo ha surgido un movimiento que, por la gracia de Dios, también fielmente está llevando adelante la agenda de Dios. Vamos nosotros a mirar el papel que nos toca jugar en la agenda de Dios. Para eso abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 10, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nosotros miramos aquí, hermanos, que este texto es parte del paréntesis que se encuentra entre la sexta y séptima trompeta. Y tomando en cuenta que esta séptima trompeta
comenzó a sonar en 1844, nosotros vemos prácticamente en este versículo el surgimiento profético del movimiento adventista al cual pertenecemos por la gracia de Dios. La orden es que hay que profetizar otra vez. Y noten ustedes que la orden es dada después de una comida simbólica de un librito. Dicen los versículos 9 al 10, que en un principio, cuando el librito es comido, es dulce como la miel, pero termina, dice, en un sabor amargo. Leamos esos versículos, versículos 9 y 10. Yo aquí cerré la Biblia, pero volveré a abrirla. Versículos 9 y 10 del capítulo siempre 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esto no es otra cosa que una referencia al gran chasco adventista que hubo en 1844. Y fue a partir de aquí que un mensaje comenzó a darse ante muchos pueblos, naciones y lenguas, el cual ha sido conocido en las Escrituras como el mensaje de los tres ángeles. Este movimiento remanente adventista se ha encargado desde entonces a predicar estos mensajes. Y la predicación de estos mensajes son parte de la agenda de Dios en este tiempo final. Vamos a mirar esos mensajes en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que estos son los mensajes más solemnes que contiene la Biblia? Mis hermanos, tanto el primer ángel como el tercero, noten cómo proclaman el mensaje. Dice que lo proclaman a gran voz. ¿Por qué a gran voz? Porque es un mensaje que todo el mundo lo debe escuchar. Es un mensaje de importancia que no se puede dar de una manera allí disimulada, disfrazada, sino que tiene que darse en los términos que ha sido dado. Y miren qué importantes mensajes. El primero nos llama a acercarnos a Dios con reverencia y respeto. En estos tiempos, cuando el nombre de Dios muchos no lo respetan, en estos tiempos cuando hay una irreverencia aún en las casas de oración, cuán, hermanos, oportuno es oír
este ángel diciendo: teman a Dios, teman a Dios, es decir, respeten a Dios, sobre todo porque ha llegado la hora del juicio. Hermanos, este mensaje ha estado llamando la atención del mundo desde el año 1831. Y si bien es cierto, le anunció al mundo de aquel tiempo que fijara su atención al 22 de octubre de 1844, porque allí daría inicio el juicio investigador en esa fecha. Si bien es cierto, al mundo de aquel tiempo le llamaba la atención para esa fecha, a nosotros, mis hermanos, todavía nos sigue llamando la atención. Miren cómo dice el ángel: adoren a Dios, como advirtiéndonos, como diciéndonos o preparándonos para que elijamos correctamente, tal como lo hicieron los 3 hebreos allá en Babilonia, cuando entre rendir un culto a los dioses falsos o al Dios verdadero, ellos eligieron adorar y servir solo a Dios. Hermanos, este mensaje, adora a Dios, nos prepara para la gran crisis que vendrá, para la gran crisis que nos espera en relación con la verdadera adoración. Y el segundo mensaje de, valga la aclaración o redundancia, el segundo ángel, hermanos, este no es menos importante, pues llama la atención del mundo al mensaje de que el sistema religioso babilónico que opera hoy ha caído espiritualmente. Y por supuesto, nosotros sabemos que este sistema babilónico no solo ha caído espiritualmente, sino que también va a caer políticamente. Por eso es que dice el segundo ángel: ha caído, como indicando su caída doble, tanto espiritual y política. Por supuesto que también esto tiene una aplicación a la caída histórica, como también a la caída escatológica de Babilonia. Ahora, ¿por qué ha caído este sistema de religión falso, babilónico? ¿Por qué, mis hermanos? Por la apostasía en la cual se mueven la mayoría de iglesias hoy en día, adorando en un día falso, como es el domingo, y también por estar unida la iglesia con el Estado, tal como lo ha hecho la Iglesia Católica con su Estado, el Vaticano. Ahora ustedes dirán: ¿y por qué razón el mensaje del segundo ángel no es presentado anunciándolo en alta voz como lo es el del primero y el del tercero? Mis hermanos, porque la caída de este sistema babilónico es prácticamente progresivo y acumulativo, y por lo tanto su potente voz en cuanto al anuncio está reservado para más adelante. Pues miren lo que dice Apocalipsis 18, 1 y 2. Es aquí donde se habla que esa potente voz. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente. Noten ustedes, es aquí donde el segundo ángel, donde la caída de Babilonia se da con voz potente. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como ven, nosotros miramos que es para más después, cuando esa caída de Babilonia se expresa en alta voz. Pero cuando esto, hermanos, se dé, cuando este cuarto ángel que aparece aquí dé este mensaje, imagínense ustedes unido esto al mensaje del tercer ángel, ¿cómo irá a ser el gran fuerte clamor que iremos a dar? Sin precedentes, sin duda.
Hermanos, hoy en día nosotros apenas estamos haciendo ruidito allí. El pastor Pérez, este servidor por allá en Dallas, apenas estamos haciendo ruidito ahí con la televisión, con la radio, con los periódicos. Pero cuando se une el mensaje del cuarto ángel al del tercero, se pueden imaginar ustedes cómo será de potente, cómo entonces realmente será de impactante para el mundo. Entonces, hermanos, será algo que nunca hemos visto y lo vamos a experimentar si nosotros somos fieles al Señor. De manera que, hermanos, les animo para que nosotros nos mantengamos fieles en el movimiento que está siguiendo la agenda de Dios. No quitemos, hermanos, el dedo del renglón, como dicen, en cuanto a la predicación del mensaje de los tres ángeles, porque predicar el mensaje de los tres ángeles en este tiempo, eso es parte de la agenda de Dios. Debemos advertirle al mundo en cuanto a las dos bestias de Apocalipsis 13 y en cuanto a la imagen de la bestia también, para que la gente no sea engañada y vayan a recibir esa marca como lo es el domingo, día de reposo falso, que no será otra cosa que la marca de la bestia cuando se imponga por decreto. Hermanos, tenemos que hacer nosotros este trabajo de amonestar al mundo para que la gente no vaya a recibir la ira de Dios en esas plagas que serán derramadas sobre los que hayan recibido la marca de la bestia. Hablando de esto, el don profético, de los mensajes que hemos leído en Apocalipsis 14, miren, dice que nosotros debemos dar esos mensajes con claridad, sin dudas, para que la gente los entienda. Les pongo, o les leo, mejor dicho, una declaración que está en la Revisión General del 13-10-1904. Hablando del capítulo 14 que hemos leído, dice: el capítulo 14 del Apocalipsis es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances y los mensajes dados a Juan el revelador serán repetidos con claridad. ¿Cómo dice que deben de ser dado el mensaje? Con claridad, que la gente lo entienda. Dice: Cristo viene por segunda vez con poder y salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. En otras palabras, nos representan a nosotros. Nosotros que hemos recibido la verdad y presentamos este evangelio, hermanos, nosotros somos prácticamente esos ángeles que predican estos mensajes y que el Señor dice, el Señor nos envía para que preparemos al mundo con estos mensajes. Bueno, ¿cómo debemos nosotros predicar este mensaje? Bueno, hermanos, debemos hacerlo con claridad, debemos hacerlo con poder. Esto último que leí está en la carta 79 del año 1900. El mundo religioso ha caído en apostasía, nosotros lo sabemos. Mire, en lo que se han convertido las iglesias hoy, se lo leo, en el manuscrito 92 del año 1904 dice: las iglesias se han convertido en lo que se describe en el capítulo 18 del Apocalipsis. ¿Por qué se dan los mensajes de Apocalipsis 14? Porque se han corrompido los principios de las iglesias. Aparentemente todo el mundo es culpable de recibir la marca de la bestia, pero el profeta ve un grupo de los que no adoran a la bestia y que no han recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice de ellos: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, esta es nuestra parte en la agenda de Dios: perseverar en la obediencia a sus mandamientos, porque las iglesias en su mayoría han apostatado
en cuanto a eso. Las iglesias están borrachas con el vino de Babilonia, con las falsas doctrinas. Dice otra declaración profética que está en la carta 98 del año 1900. Dios tiene un conflicto con las iglesias actuales. Ellas están cumpliendo la profecía de Juan, que dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Se han divorciado de Dios al negarse a recibir el sello divino. No tienen el espíritu del pueblo leal que guarda los mandamientos de Dios. Y las gentes del mundo, al dar su sanción a un falso día de reposo y hollar bajo sus pies el día de reposo del Señor, han bebido del vino del furor de su fornicación. Dije carta 98 del año 1900. Así que, hermanos, es en todo este contexto de apostasía que Dios se ha provisto de nosotros como pueblo remanente, para llevar adelante su agenda en cuanto a la proclamación de la verdad se refiere. Sigue diciendo el don de profecía: debe proclamarse la verdad en cada ciudad de América. Debe darse el mensaje de advertencia en cada país del mundo. Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo. Está por ocurrir una crisis. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, debemos proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No pasará mucho tiempo antes de que cada persona haya oído la advertencia y hecho su decisión, y entonces vendrá el fin. Evento de los últimos días, página 177. De manera, hermanos, que es un gran privilegio que nosotros tenemos de ser los instrumentos de Dios en su agenda. ¿Cuántos le agradecemos a Dios por eso? Que, hermanos, el Señor quiere salvar a la gente. El Señor quiere que nosotros cumplamos llevando adelante su agenda en la proclamación de este mensaje. Y en esto debemos estar todos unidos. Debemos procurar, hermanos, no desenfocarnos, no desviarnos en otros temas, más que estar siempre compenetrados en la proclamación de este mensaje. Sería bonito que aquí en West Palm Beach todos los hermanos que entienden esto nos unamos, que aquí en la Florida todos los hermanos que entendemos esto estemos unidos, compenetrados, levantando este estandarte. Dice el don de profecía que los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad, y los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Noten, somos embajadores del Señor. Y los embajadores, hermanos, todos tenemos que estar unidos en llevar adelante la agenda de nuestro presidente, que es nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que estar todos, hermanos, los embajadores, detrás de esa agenda y buscar la manera de ver cómo nos apoyamos. Debemos evitar hasta donde sea posible que nosotros, hermanos, no seamos instrumentos de división y por ahí la agenda del Señor se vea estorbada. No, procuremos nosotros mantenernos todos como un solo hombre. Dice que el Señor nos ha encargado que proclamemos al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres, hermanos, las está mandando a través de nosotros. Evento de los últimos días, página 43. Qué responsabilidad la que tenemos. Nosotros hemos venido hoy a este congreso para unificarnos más. Nosotros hemos decidido venir a este congreso no solamente para escuchar qué dijeron allí y pues tal vez hacer un juicio de lo que dijeron,
sino, hermanos, para unirnos, para estar en esta agenda todos. A eso vinimos aquí. Yo quisiera animarles que dispongamos el corazón para que Dios nos use. Y la iglesia de Tampa, la iglesia de Hialeah, la iglesia de West Palm Beach y la iglesia de cualquier otro lugar de la Florida, pues que no cada quien esté llevando a su agenda, sino que todos llevemos la agenda de nuestro Dios. Para eso llegamos aquí, para que de acá salgamos fortalecidos, unidos como un solo pueblo, como lo he dicho, porque somos centinelas del mundo, hermanos, y tenemos que advertir a la gente de lo que viene. Dice el don profético, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. ¿Y qué es lo que hace un centinela? ¿Acaso no es mirar lo que viene y advertir? Noten, transmisores de luz. A ellos, dice, ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, como es la de proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Y ninguna otra obra puede ser comparada con esto, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Evento de los últimos días, página 43. Interesante. No hay otra obra que sea comparada con esta y no debe nada desviar nuestra atención de eso. De manera que sería bueno, hermanos, a esta altura preguntarnos: ¿y qué tan fiel estoy siendo a esta tarea? ¿Qué tan fiel estoy en esto de llevar adelante la agenda divina? Nosotros de verdad somos conscientes que formamos parte de un movimiento profético y que tenemos una misión profética. Hermanos, cuando nosotros estemos convencidos de esto, vamos a tener nosotros ese anhelo, ese deseo de proclamar la verdad, y vamos a sentir la responsabilidad y el compromiso con la obra del Señor. Bueno, hasta aquí hemos visto la agenda de Dios, que es la de proclamar el mensaje de los tres ángeles a través de sus instrumentos, que somos, por la gracia de Dios, todos nosotros. Ahora vamos a ver la agenda de Satanás, porque este también tiene su agenda. Y la agenda de Satanás, allí tiene escrito estorbar. Estorbar a estos que llevan la agenda de Dios. Estorbarnos a nosotros. Esa ha sido siempre la obra del enemigo en su agenda. Poner estorbos a la agenda de Dios. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2:18 para que miremos cómo un siervo del Señor experimentaba este tipo de estorbo. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Aquí el apóstol Pablo dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Pero qué pasó? Dice: Satanás nos estorbó. Miren ustedes, Satanás nos estorbó. Ahora, ¿por qué lo hacía Satanás? ¿Por qué buscaba impedir que Pablo fuera a visitar a los hermanos? Porque él sabía que si Pablo regresaba a ese lugar, cosecharía más triunfos para Cristo allí en Tesalónica. Y él entonces buscaba por todos los medios estorbar la obra que Pablo iría a hacer allá. Pero, hermanos, gracias a Dios, que Satanás solo puede hacer eso, estorbar. Pero a Dios no le va a ganar. Hermanos, Dios siempre va a triunfar. Satanás va a buscar impedir el triunfo final del evangelio. Pero no se nos olvide que finalmente el que va a triunfar es nuestro Dios. Y van a triunfar con Dios todos los que estén fieles llevando su agenda. Así que
debido a estos estorbos, hermanos, que Satanás pone. El mismo Pablo, miren a lo que nos exhorta en 2 Corintios 2:11. Segunda Corintios 2:11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos hacer para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros? Si la obra de él, si la agenda de él es estorbar la agenda de Dios, es estorbar que la agenda de Dios avance, y es estorbar a los instrumentos que Dios tiene, como somos nosotros, si eso es lo que Satanás hace, hermanos, ¿cómo hacer para que él no nos gane ventaja? Bueno, eso solo se puede conseguir de rodillas, siendo, hermanos, siervas y siervos de mucha oración, de mucho estudio de la Biblia, de mucha devoción, de mucha consagración. Así él no nos va a tomar ventaja. Va a poner estorbos, pero no va a tomar ventaja, porque nosotros sabemos, dice el apóstol Pablo, cuáles son sus maquinaciones, y siempre el Señor nos va a dar la fortaleza y la sabiduría para esquivar, para evadir, para, hermanos, en el Señor enfrentar aquellos estorbos. Dice el Espíritu de Profecía en Sermones Escogidos, tomo 1, página 84. La luz, dice, debe llegar a través de agentes que Dios elegirá, quienes darán la voz de alarma para que nadie ignore los propósitos de Dios y las estratagemas de Satanás. El enemigo empleará al máximo sus artimañas infernales en el corazón de la obra. Tratará por todos los medios de interponerse entre Dios y su pueblo e impedir la luz que Dios quiere que llegue a sus hijos. ¿Dónde dice que el enemigo va a emplear sus artimañas, hermanos? Dice que lo hará en el corazón de la obra. ¿Y dónde es el corazón de la obra? Cuando la sierva del Señor hablaba del corazón de la obra, ¿a qué se refería ella? Se refería a la conferencia general, allá en Battle Creek, donde estaba el corazón de la obra. Hermanos, todos los adventistas a nivel mundial saben que el corazón de la obra se encuentra allí en Silver Spring, Maryland, allí donde está la sede de la Conferencia General de los Adventistas. Pero miren ustedes lo que dice la sierva del Señor, que el enemigo empleará al máximo sus artimañas infernales en el corazón de la obra. De manera que los obstáculos que el enemigo va a poner para detener la agenda de Dios, hermanos, los va a poner, esos obstáculos, por ahí, por el corazón de la obra. Allí, dice, él implementa sus artimañas infernales. A veces uno, pues dice, ¿por qué hay tanta oposición a que esta agenda de Dios, en los términos en que está dada, con la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, por qué razón la oposición uno la recibe del mismo Israel moderno? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿De dónde vendrán las directrices para impedir el avance de esta obra? Hermanos, noten que el enemigo empleará al máximo sus artimañas en el corazón de la obra. Muchas de las oposiciones que se están experimentando ahora en la proclamación del mensaje de los tres ángeles, en los términos que han sido dados,
vienen de allí. Basta con que uno averigüe ciertos siervos, las oposiciones que han tenido, de dónde vienen esas órdenes para que sean obstaculizados, y darse cuenta uno de que vienen del corazón de la obra. Hermanos, hablando de las estratagemas que Satanás implementa, hablando de sus maquinaciones, nosotros sabemos que no solamente lo hace a veces dentro de los mismos hermanos, levantándolos como obstáculos para aquellos que verdaderamente quieran proclamar el mensaje, sino que también lo hace en los movimientos políticos y religiosos que hay en el mundo. En el portal católico que se llama Info Católica, del 6/5/11, apareció lo siguiente: se pone en marcha la Alianza Europea para el Domingo. Cristianos y sindicatos europeos se unen para defender el descanso dominical. El 20 de junio se pondrá en marcha en Bruselas la Alianza Europea para el Domingo. Por primera vez, los sindicatos y las iglesias de Europa se encuentran en la misma línea. Así se asegura desde la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea, COMECE, quien advierte que las razones para dicha alianza son tanto religiosas como político-sociales. Como vemos en su agenda, en la agenda de Satanás, está trabajar con los sindicatos y presentar el domingo como un derecho social. Nosotros estamos viendo que mientras Dios nos tiene a nosotros en su agenda para proclamar el mensaje, Satanás tiene en su agenda trabajar con los sindicatos para poner el domingo como derecho social. De manera, hermanos, que hoy en día es muy peligroso ser parte de un sindicato. Los adventistas debemos evitar formar parte de esas uniones laborales o sindicatos, porque estos serán los instrumentos de Satanás para imponer la ley dominical como derecho social. Dice el don profético que el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Río Ángel del 11 de diciembre de 1888. Y para confirmar que esto, hermanos, es parte de la agenda de Satanás, escuchen lo que le fue revelado a la sierva del Señor. El Señor ha señalado claramente el camino a la ciudad de Dios, pero el gran apóstata ha cambiado la señal colocando una falsa. Un día de reposo espurio. Dijo: actuaré en contra de Dios. Daré poder a mi delegado, el hombre de pecado, para que derribe el monumento conmemorativo de Dios el día de reposo del séptimo día. Así mostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios ha sido cambiado. Ese día no perdurará en la mente de la gente. Borraré su recuerdo. Colocaré en su lugar un día que no tenga las credenciales del cielo, un día que no pueda ser una señal entre Dios y su pueblo. Haré que la gente que acepte este día le atribuya la santidad que Dios puso sobre el séptimo día. Me ensalzaré por medio de mi representante. Será ensalzado el primer día y el mundo protestante recibirá como genuino este falso día de reposo. Mediante la violación del día de reposo instituido por Dios, haré que se desprecie su ley. Haré que a mi día de reposo se le apliquen las palabras señal entre mí y vuestras generaciones. Así el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Controlaré de tal modo las mentes con mi poder que el sábado de Dios será objeto de menosprecio. Así
dice el diablo. Y esto está escrito en Ser Semejantes a Jesús, página 138. La sierva del Señor deja para nosotros esto que ella oye decir a Satanás en relación con el falso día de reposo, que en la agenda de Satanás se estaría imponiendo al mundo, dándole cumplimiento así a la profecía de Daniel 7:25. Hermanos, nosotros sabemos que en la agenda de Satanás, aparte de imponer el día de reposo falso, también está imponer un boicot económico contra todos aquellos que no se sometan a sus directrices, contra todos aquellos que no acepten la marca de la bestia. De manera que cuando llegue, hermanos, ese boicot económico, nosotros ya sabemos que era parte de la agenda. Y si el sábado va a venir a ser punto de controversia en los eventos finales, entonces, hermanos, cuán importante es que nosotros nos mantengamos fieles y leales a los mandamientos de Dios. Dice el libro de Éxodo 31, verso 13. Si gustan, leámoslo. Éxodo 31, verso 13. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Hermanos, qué hermoso es saber que al estar guardando hoy el sábado, nosotros tenemos la señal de Dios, la señal que hay entre Él y su pueblo. Qué privilegio el que tenemos, el que nosotros guardando el sábado mantengamos esta señal. Y los quiero animar para que mantengamos esta señal siempre. Que esta señal, hermanos, siempre esté bien legible, que esta señal sea notoria. Nosotros, hermanos, seamos personas guardadoras del sábado, pero correctas. Guardemos el sábado como dice la palabra de Dios. Que la gente sepa que somos muy fieles en guardar sus santos mandamientos. Volviendo al representante de Satanás que lleva adelante su agenda, el espíritu de profecía no escatima palabras fuertes en su contra. Dice: pero aquí está el hombre, dice, que es la mano derecha de Satanás, listo para llevar a cabo el trabajo que Satanás comenzó en el cielo, el de tratar de enmendar la ley de Dios. Y el mundo cristiano ha sancionado sus esfuerzos al adoptar a este hijo del papado, la institución del domingo. Review and Herald 9-3, 1886. Miren ustedes, lo menciona como la mano derecha. El papado está presentado aquí como la mano derecha de Satanás, listo para llevar a cabo su agenda. Dice: a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Conflicto de los Siglos, página 48. Este es el hombre con el cual Satanás lleva adelante su agenda. Sigue diciendo: la iglesia romana emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Conflicto de los Siglos, página 553. Por eso dije que este es el otro instrumento con el cual Satanás lleva adelante su agenda. ¿Y qué decir del ecumenismo con el cual este movimiento católico liderado por el papado está prácticamente seduciendo a todas las religiones del mundo? Hermanos, bajo la bandera del ecumenismo, él quiere que todas las iglesias se unan
en torno a él. Dijo el Papa Francisco: para mí, dijo, el ecumenismo es una prioridad. Y por eso nosotros lo vemos, hermanos, que está empeñado en todo tipo de eventos ecuménicos, porque en ese plan él le vende a los cristianos que las doctrinas pues no es lo más importante, sino el amor que debe haber entre los hermanos. Y nosotros vemos cómo las noticias destacan esos encuentros ecuménicos entre los líderes de las diferentes denominaciones, incluyendo líderes de la Iglesia Adventista Corporativa, que van también a participar de esas reuniones. Pero en las iglesias independientes como las nuestras, en las iglesias de sostén propio como las nuestras, hermanos, aquí el ecumenismo no tiene éxito. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido mantenernos leales y unidos solo a Dios y su verdad. Nosotros, como Martín Lutero, decimos: es mejor ser dividido por la verdad que ser unidos por el error. Y podríamos nosotros seguir hablando, hermanos, de la agenda de Satanás llevada adelante por el papado, como es la implementación del nuevo orden mundial, las alianzas civiles y los cambios constitucionales, las infiltraciones de los jesuitas, las sociedades secretas, el espiritismo, en fin. Hermanos, nos quedamos cortos esta noche al hablar de la agenda también de Satanás. Pero de una cosa sí estamos seguros, y es que todas esas estrategias serán desenmascaradas. ¿Y por quiénes? Mire lo que es el don de profecía. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Hermano y hermana, tú y yo podemos ser humildes, podemos ser sencillos, pero si nos consagramos humildemente al Señor, Él nos va a usar para desenmascarar al enemigo. Él nos va a usar con poder para decirle la verdad al mundo. Los obreros, dicen entonces, serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo, y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las van a escuchar. Conflicto de los Siglos, página 592. De manera, hermanos, que en este congreso salgamos nosotros decididos a proclamar con valentía el mensaje de los tres ángeles. De este congreso nosotros, hermanos, salgamos fuertes. A veces andan ahí diciendo que esos grupitos dicen que se han salido de la corporación, en nada van a acabar. Pues no, mis hermanos, demostremos que no vamos a acabar en nada, vamos a acabar triunfantes por la gracia de Dios. Pero salgamos de aquí convencidos de esto, salgamos de aquí convencidos de que nosotros, el Señor nos ha escogido para llevar adelante su agenda. Levantémonos entonces hoy y, como el apóstol Pablo, digamos lo siguiente: Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así, hermanos, con esa convicción salgamos de que Dios está con nosotros. Nunca le creamos a los que dicen: ustedes ahí van a ver cómo van a acabar. La gente le mete miedo a uno, la gente le dice: mira, no te vayas a arrimar ahí esos grupitos que se han salido de la corporación, porque esos terminan prácticamente en nada. Sí, terminan en nada los que no están convencidos de lo que Dios los ha llamado a hacer. Pero los que están convencidos de para qué Dios los ha llamado,
esos terminarán triunfantes y no tendrán temor, porque como dice Pablo, el Señor, dice, está con nosotros. De manera, hermanos, que ante oposiciones que se levanten, ante obstáculos que el enemigo ponga al llevar adelante la agenda divina, no nos olvidemos de las palabras de Jeremías 20, versículo 11. Y con esto termino. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos y hermanas, ¿cuántos lo creemos que Jehová está con nosotros como poderoso gigante? Entonces, recuerden, a este congreso llegamos para oír que el Señor nos ha escogido para llevar adelante su agenda. Y la llevamos adelante sin miedo, porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el grande privilegio de que nos hayas escogido para llevar adelante tu agenda. Señor, qué hermoso es saber que con nosotros tú has de terminar la obra. Que a nosotros nos darás, Señor, esa grande dicha de ver cómo la gente se unirá a este pueblo en la medida en que con poder proclamemos el mensaje. Padre, te pedimos que seamos fieles en llevar tu agenda y que nos mantengamos, Señor, siempre al pie de la letra, cumpliendo con esa parte de la agenda, como es la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Señor, mientras Satanás va con su agenda adelante también, llevándola bien rápidamente, nosotros, Señor, que no nos quedemos solo mirando, sino que también, usados por ti, rápidamente, como en una forma veloz, vayamos predicando también este mensaje. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, a ser prácticamente llenos de tu Santo Espíritu, a ser también humildes, a ser, Señor, consagrados, a ser, Padre, temerosos de ti, de tal manera que nos uses con poder. Gracias, Señor, por el privilegio. Ayúdanos a conseguir siempre victorias en esta obra. Así, Padre, te rogamos que hagas esto con nosotros. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.